Bien, se logra ver la pantalla completa, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto, Mariana. Lo tengo entonces. Bien, entonces arrancamos. El día de hoy estamos ya en nuestra sesión número 6, número 3. Estamos llegando a la mitad de nuestro curso, ¿sí? Estamos llegando a la mitad de nuestro curso. ¿Qué vamos a revisar el día de hoy? Vamos a revisar la gestión de inventarios y el impacto que ésta tiene en las decisiones de compra, ¿correcto? Hasta aquí, todos estamos claros la diferencia entre gestión de compras y gestión de aprovisionamiento, ¿correcto? Si alguien tiene alguna duda, es momento de hacer la consulta. Bien, no tenemos ninguna duda. Estamos claros entonces con los conceptos de gestión de compras y gestión de aprovisionamiento y las diferencias que pueden haber entre una y otra, ¿correcto? El día de hoy vamos a tocar cómo nuestra gestión de inventarios impacta en las decisiones de compras que nosotros tomamos, ¿sí? Bien, vamos acá. Gestión de inventarios, entonces. Gestión de inventarios controlando el caos, ¿sí? Quiero partir antes comentándoles que hace algún tiempo se podía ver a la gestión, ¿no? A la gestión de almacén, gestión de inventarios, como algo probablemente no tan importante, más importante nos parecían las compras y demás, ¿no? Sin embargo, ahora vemos, ¿sí? Que nuestra gestión de compras, que nuestra gestión de aprovisionamiento, es súper importante relacionar nuestra gestión de almacenes e inventarios, ¿sí? Porque una sirve para la toma de decisiones en la otra. Y recordemos que los almacenes son tan importantes no solo porque guardan los productos, ¿sí? Son tan importantes porque en este se guarda todo el dinero de la empresa, ¿sí? Entonces, ahora vamos a conversar respecto a ¿sí? Respecto a la gestión de inventarios controlando el caos. La gestión de inventarios, entonces, es el seguimiento de las mercancías desde que están en los fabricantes hasta que llegan al almacén, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona que se encuentra en almacén puede aplicar una gestión de inventarios llamando directamente al proveedor porque estamos conversando que es la gestión va desde que se encuentra la mercancía en los fabricantes, ¿correcto? No necesariamente. Si tu política de compras dice que solamente el área de aprovisionamiento, el área de compras se puede comunicar con el área con el proveedor, solo son las áreas de compras o aprovisionamiento quienes se comunican. No es necesario que el área de almacén, el área de inventarios, esté comunicándose con los proveedores directamente. Ah, pero acá viene un gran problema, ¿sí? ¿Cuál viene a ser ese gran problema? El gran problema es que muchas veces existen divorcios entre algunas áreas y una de las áreas de pronto que puede tener cierto divorcio es compras y almacén. No debería, ¿verdad? No debería, es de locos. Sin embargo, se tienen inconvenientes. ¿Por qué? Porque se tienen inconvenientes porque em, muchas veces el área de almacén hace las preguntas de cuál es la hora, la fecha de llegada, cuál es la cantidad, qué cantidad de cajas son, etcétera, 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 ¿correcto? ¿Y qué resulta? ¿Qué resulta? Resulta que cuando
se hace la pregunta de almacén hacia compras o aprovisionamiento, no se tiene una respuesta. ¿Por qué? Porque muchas veces tiene la negativa de eso lo estoy gestionando yo, ya te va a llegar el producto. Cuando te llegue ya ahí vas a tener todos los datos, ¿no? Entonces no se trata de querer invadir un área o la otra, se trata de mantener la información lo más clara posible para hacer las decisiones mucho más ágiles, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de que inventarios tiene que hacer el seguimiento desde que los productos están en la fábrica, nos referimos a ello, básicamente, que tenga la comunicación con el área de compras de manera detallada, ¿sí? Que le permita, ¿sí? De manera detallada, que le permita poder, poder saber cuándo está ingresando mercadería, cuánto es lo que está ingresando, ¿sí? Para qué se va a utilizar, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esa es la gestión de inventarios controlando el caos, ¿sí? No necesariamente, no solo es el tener la mercadería, eh, el tener la mercadería en las instalaciones, sino el saber qué hacemos con esa mercadería, ¿correcto? Gestión de inventarios objetivo, ¿sí? ¿Cuál viene a ser el objetivo de la gestión de inventarios? ¿Sí? El principal objetivo de la gestión de inventarios es que nosotros tengamos el producto cuando el cliente interno lo necesita, ¿correcto? Es decir, tener un producto organizado y de manera oportuna, ¿sí? En términos de oportunidad, debemos nosotros lograr cubrir las necesidades del 100%, ¿sí? Se tiene que tener una visibilidad completa del inventario para poder saber si lo que llega o lo que está por llegar, etcétera, es pues, es precioso, ¿no? Es correcto, es lo que se necesita. Recordemos que el tener productos antes de tiempo, ¿sí? No tiene mayor impacto respecto a la gestión de inventarios, ¿sí? No podríamos decir, ah, ya, lo que pasa es que como estoy aplicando una gestión de inventarios, mi cliente interno me pide para el 10 de enero y yo se lo entrego el 20 de diciembre. O sea, soy lo máximo porque he logrado entregar antes del tiempo de la necesidad de mi cliente. Ah, pues estamos en un error ahí, ¿sí? Estamos en un error. ¿Por qué estamos en un error? Porque probablemente si entregamos antes de tiempo, estamos generando costos que no deberían generarse si entregamos en el momento que el cliente nos solicita, ¿correcto? Probablemente estamos generando costos de almacén, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, no necesariamente entregar un producto con con cierta anterioridad a la fecha de necesidad nos hace tener mejores, o sea, nos hace tener mejores decisiones, ¿correcto? Ay, dejarle el brillo. Nos hace tener mejores decisiones, ¿sí? Bien, cuando nosotros conversamos respecto a gestión de inventarios, ¿sí? Cuando conversamos respecto a la gestión de inventarios, nosotros tenemos que decir algunas, tenemos que tener algunos conceptos muy claros. ¿Qué conceptos? Por ejemplo, ¿qué es un inventario? ¿Sí? Usualmente le decimos inventario a los productos que están dentro de un almacén, ¿no? Ese es mi inventario. No, 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 no. ¿Sí? No, 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 no. Ese no es tu inventario. ¿Sí? Ese no es el inventario. ¿Qué es el inventario? El inventario es la parte matemática de los almacenes, es decir, es ese conteo numérico conteo que nosotros hacemos de manera física para poder validar cuánto de existencias tenemos en un almacén y poder validar que lo que tenemos está de acuerdo a lo que tenemos registrado en un sistema o al movimiento reportado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Siguiente, ¿qué significa stock? El stock es todas esas unidades distintas que nosotros tenemos ¿sí? Todas las unidades distintas que tenemos dentro de nuestro almacén, ¿sí? Muchas veces conocido como SKUs. ¿Qué son los SKUs? En sus siglas en inglés son Stock Keeping Units, ¿sí? Esos son los SKU.
¿Qué ejemplo podríamos dar de pronto de stocks, ¿no? Por ejemplo, de SKUs, de SKUs para entender la diferencia, ¿sí? Porque nosotros probablemente podemos decir es una fábrica de gaseosas que esto tiene el número total de las gaseosas. Sin embargo, no es así, ¿no? Porque podrá tener, bueno, de refrescos, que me parece que es más fácil. Entonces, no es solo el número total de refrescos que tiene, ¿sí? También son los refrescos por los sabores. Tienen refrescos de mango, refrescos de naranja, etcétera, etcétera. Entonces, se tendrán que agrupar de acuerdo a los sabores, ¿sí? Siguiente, se tiene materia prima. ¿Qué es la materia prima? La materia prima es todo aquello que nosotros adquirimos y que está directamente relacionado con el producto terminado. Forma parte primordial, principal, sustancial del producto terminado. ¿Sí? Luego tenemos suministros, que los suministros o insumos son los que forman parte del producto, pero no necesariamente son parte primordial, ¿sí? Muchas veces forman parte del producto, pero estos son, forman parte de manera indirecta, ¿sí? Forman parte del producto de manera indirecta. Luego tenemos productos en proceso. ¿Sí? ¿Qué son los productos en proceso? Son los productos que han logrado iniciar el proceso productivo. Sin embargo, en cierto camino del proceso productivo, estos se detienen, ¿sí? Estos se detienen, son probablemente almacenados y pasado un tiempo, ¿sí? Son solicitados nuevamente para poder ingresar a terminar su proceso productivo. ¿Sí? ¿Qué ejemplo podríamos tener de productos en proceso? Por ejemplo, yo soy una empresa que hace todo lo que es cosmética, por ejemplo, ¿no? Entonces desarrollo un alcohol en gel, ¿sí? El alcohol en gel entra a producción, pero antes del término del producto lo detengo. ¿Por qué? Porque lo voy a almacenar y luego lo voy a distribuir para poder colocarle aromas o algún detalle adicional, ¿sí? Que es importante para el producto y su diferenciación. Entonces, los SKUs son todos, no solamente son los, las unidades que tenemos, ¿no? Y de qué se trata. Son, ¿sí? ¿Qué son? Son las unidades respecto al tipo de todo aquello que se encuentre dentro del almacén, ¿sí? Esos son nuestros productos en proceso. Y luego tenemos los productos terminados. ¿Qué son los productos terminados? Son aquellos que iniciaron el proceso de producción y que al final, ¿sí? Iniciaron el proceso de producción y al final este proceso de producción pudo llegar completo al término, ¿sí? Pudo llegar a su término y como llegó al término, ya está listo para la venta al cliente final. Acá me gustaría hacer hincapié en dos diferencias importantes. Uno, ¿sí? Uno es el producto terminado, ¿sí? Y dos, uno es el producto terminado, ¿sí? Y dos, ese es el producto que se va a comercializar. ¿Qué diferencia tiene entre un producto terminado y un producto a comercializar? Los dos van de venta al cliente. A ver, ¿quién me dice qué diferencia podría haber entre un producto terminado, ¿sí? Entre un producto terminado y un producto a comercializar.
Bien, la diferencia que existe entre un producto terminado y un producto listo para comercializar, ¿sí? Que al final los dos llegan al cliente final, ¿correcto? Los dos son vendidos y llegan al cliente final. La diferencia es que el producto terminado, ¿sí? El producto terminado tiene que ver con ingresar un proceso productivo, ¿sí? Continuar ese proceso productivo y lograr el producto de venta al cliente, ¿sí? En cambio, los productos a comercializar son los productos que adquirimos y los vendemos sin realizar ninguna modificación. Y acá aprovecho para hacer la consulta y estoy segura que en la clase más de una persona nos va a dar una respuesta, ¿sí? ¿Qué tipo de cadenas logísticas son los que comercializan productos? Es decir, los que no se hace una modificación. ¿Qué tipo de cadena logística es? ¿De suministros? No, tenemos tres tipos de cadena logística. A ver, ¿cuáles son los tres tipos? Comercial, Miss. Correcto, así es, correcto, correcto. Tenemos industrial, comercial y de servicios, ¿correcto? Excelente, excelente, Laura. Muchísimas gracias. Bien, regresamos entonces a nuestra presentación. ¿Sí? Entonces, esos son productos terminados, productos en proceso. Luego tenemos la gestión de inventarios, ¿sí? Para la gestión de inventarios, nosotros tenemos que saber la definición y la diferenciación de dos términos importantes. ¿Cuáles son estos dos términos? Uno es el control y otro es la gestión, ¿sí? Control de inventarios y gestión de inventarios. El control de inventarios asegura la exactitud del inventario, ¿sí? Es decir, el stock lógico es igual que el stock físico, ¿sí? Es decir, lo que yo tengo en el sistema registrado, ¿sí? Es idéntico a todo aquello que yo tengo físicamente dentro de mis almacenes, ¿sí? A todo lo que tengo dentro de mis almacenes, ¿sí? Y luego tenemos el término gestión. ¿A qué se refiere gestión? Se refiere a asegurar la cantidad óptima, ¿sí? Es decir, cero quiebres, cero sobre stock, que nos permita poder operar con tranquilidad sin elevar nuestros costos. ¿Sí? Y sobre todo nuestros costos de almacenaje. Entonces, nosotros cuando hablamos de gestión de inventarios, nos referimos a poder asegurar, ¿sí? Que tengan lo necesario, ¿sí? Bien, ahora vamos con control de stocks, ¿sí? El control de stock es tan sustancial como el propio stock, ¿sí? Es decir, que cualquier desequilibrio que pueda existir, si cualquier desequilibrio que pueda existir tanto para arriba o para abajo, es perjudicial para las compañías, ¿sí? Es por ello que nosotros debemos evitar la ruptura de stock, la rotura de stock, ¿no? ¿Por qué debemos evitar la rotura de stock? Porque nos genera escasez, ¿sí? Y acá vienen dos afirmaciones importantes, ¿sí? ¿Por qué tener menos de lo que el cliente necesita? Así de pronto tengamos la idea de que puede ser mejor y es más, vamos a adquirir menos sin decirle a nadie y vas a ver que eso era lo que necesitaban, nos estaban pidiendo de más, o pueden haber un sinfín de afirmaciones, ¿sí? Pero qué se tiene que hacer? O sea, ¿qué es lo que genera si nosotros tenemos un stock debajo del que deberíamos tener? ¿Qué es lo que genera? ¿Qué puede generar? A ver, vamos a participar un poquito en la clase. ¿Qué puede generar?
Si yo tengo poco stock, qué es lo que sucedería si yo no tengo el stock suficiente? Correcto, así es, Lucerito. Es pérdida de clientes, pérdida de ventas, ¿no? La escasez que genera pérdida de ventas, ¿sí? Ahora vamos a conversar el otro extremo, ¿sí? Si yo tengo sobre stock, ¿qué pierdo? ¿Qué está pasando? ¿Qué problema podríamos tener si tengo sobre stock? Correcto, así es. Dinero que no da vueltas, ¿correcto? Dinero que no da. Acá estuvo bien esa definición, ¿no? No da vueltas. Acá tenemos otra. Dinero dormido. Sí, está bien, correcto. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque si nosotros, ¿sí? Como en todo negocio, colocamos cierta cantidad de dinero, ¿sí? ¿Qué es lo que puede pasar? Lo que puede pasar, lo que nosotros esperamos es que ese dinero que estamos colocando en un negocio, ¿sí? Este pueda tener eh, cierta rentabilidad. Tiene que tener, ¿no? Cierta rentabilidad. Nosotros colocamos dinero en un negocio y esperamos que este tenga frutos y que nos pueda dar retorno de esa inversión, ¿correcto? Todos, no hay empresa que coloquemos y que digamos, no, es que yo no quiero ningún retorno, yo estoy bien así, no, no. Todas quieren tener un retorno y una rentabilidad, ¿sí? Y acá viene algo muy importante, ¿sí? ¿Qué es eso importante? Que cuando nosotros colocamos, ¿sí? Generamos un sobrestock, lo que estamos haciendo, ¿sí? Es invertir dinero en algo que probablemente no vamos a utilizar, ¿sí? Muy probablemente no lo vamos a utilizar, ¿sí? No vamos a utilizar, pero le estamos colocando dinero, estamos invirtiendo dinero, estamos generando ahí un fondo que me genere unidades adicionales. ¿Lo necesito? Probablemente no, pero me siento como que más seguro teniéndolo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que ese dinero que nosotros estamos colocando para generar un stock innecesario, ¿sí? Lo que está generando es pérdida de dinero y por ende, pérdida de rentabilidad, ¿sí? Si yo invierto el dinero para tener un retorno, si tengo un sobrestock, voy a invertir el dinero, pero sé que no voy a tener ningún retorno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Es cada vez que tenemos la posibilidad de incrementar nuestro stock, o sea, asegurarnos que este funcione y que se venda antes de llegar al giro de órdenes y a todo el formalismo, ¿correcto? Entonces, estos dos conceptos, que se ven muy sencillos, ¿sí? Son los que más debemos nosotros manejar. Uno, si tengo escasez, ¿qué pasa? Pierdo ventas. Si tengo sobrestock, ¿sí? ¿Qué pasa? Pierdo rentabilidad, ¿sí? ¿Estamos claros con ello? Ok, perfecto, estamos claros entonces. ¿Qué más? El tener stock nos ayuda, en verdad. No tengamos miedo de tener stock. Es importante tener stock porque muchas veces por falta de stock y un miedo excesivo de generar demasiado stock, lo que sucede, lo que puede suceder es la pérdida de ventas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos considerar como importante al generar un stock? Que tener stock no es malo, es muy bueno, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que generar un stock nos ayuda a evitar la escasez del producto, ¿sí? ¿Qué más nos permite? A más unidades vendidas, ¿sí? A más unidades que tenemos vendidas, perdón, a más unidades vendidas, vamos a tener un menor costo unitario de la materia prima, ¿correcto? ¿Qué más tenemos? Disponibilidad inmediata de cara a la demanda del cliente.
¿sí? Seguimos. Vamos a conversar respecto a los tipos de inventario, ¿sí? Vamos a conversar respecto a los tipos de inventarios. Sin embargo, acá viene algo muy importante, ¿sí? En lo que nosotros vamos a conversar respecto a los tipos de inventarios, solo los vamos a revisar por fines didácticos para que lo que va de la clase estemos un tanto claros, ¿sí? Sin embargo, nuestra siguiente sesión nosotros vamos a profundizar respecto a los tipos de inventarios, ¿sí? Les pido un momento, por favor. Bien, seguimos, señores. Nosotros vamos a conversar y vamos a profundizar respecto a gestión de inventarios, perdón, de tipos de inventarios, ¿sí? Vamos a profundizar en nuestra siguiente sesión. Sin embargo, por temas didácticos, ahora vamos a revisar estos cuatro que vienen a ser muy importantes, ¿sí? Y que nos van a dar una visión general a los conceptos que vamos a revisar más adelante, ¿sí? ¿Qué tipos de inventarios tenemos entonces? Tenemos el inventario anual. Este es un inventario que se hace, como su nombre lo dice, una vez al año. ¿Sí? El inventario anual se realiza solo una vez al año. Luego tenemos el inventario periódico. ¿Sí? Este inventario periódico es realizado varias veces al año de acuerdo a un cronograma y una programación inicial que usualmente se dicta los meses de noviembre para todo el año siguiente. ¿Sí? En este inventario periódico se arma un cronograma y se realiza el inventario de todas las existencias dentro del almacén en el periodo determinado, ¿sí? Luego tenemos el inventario cíclico, ¿sí? Que este inventario se puede realizar también varias veces en el año, sin embargo, tiene una particularidad importante. ¿Cuál es esta? Que de todas las existencias las cataloga, ¿sí? En, por ejemplo, A, B, C. A, los productos que tienen mayor rotación, que no debe faltar nunca, ¿sí? B, los que tienen mediana rotación y C, los que no tienen mucha rotación, ¿sí? También podemos ubicarlos por A, los productos que son más costosos, B, los que son medianamente costosos y C, los productos que no son significativamente costosos, ¿sí? Entonces, después de catalogados, nosotros podemos asignar cierta periodicidad para realizar un inventario cíclico, ¿sí? Cierta periodicidad para realizar un inventario cíclico, ¿sí? Es decir, los productos que sean A, los podré inventariar de manera mensual, por ejemplo. Los productos que sean B,
los haré de manera bimestral o trimestral. Y los productos que sea C los puedo hacer semestral o anual, ¿sí? Este es un inventario cíclico. También se tiene que lanzar un cronograma para ese tipo de inventarios, por supuesto, también se tiene que lanzar un cronograma, ¿sí? Y este tiene que estar, pues, debidamente separado de acuerdo a cómo se han hecho las clasificaciones de los ítems utilizados, ¿sí? Este es conocido también como un inventario rotativo, ¿sí? Luego tenemos el inventario permanente, ¿sí? ¿Qué es un inventario permanente? Un inventario permanente es un inventario perpetuo. ¿A qué se refiere el inventario perpetuo? ¿Sí? Se refiere a un inventario que se realiza de manera constante, ¿sí? Este no se detiene, ¿sí? Este inventario no tiene programación 3 veces al año, 2 veces al año, lo hacemos cíclico, no. Este inventario, ¿sí? Se realiza constantemente. Usualmente se aplican cuando nosotros aplicamos la industria 4.0 porque es muy fácil y rápido de tener los resultados y poder hacer el conteo físico, ¿sí? Bien, antes de pasar a nuestra siguiente presentación, nos vamos a nuestra ronda de preguntas y respuestas. Tenemos consultas, por favor. A ver, levantamos la manito. No sube más, no baja más. Tenemos consultas hasta donde vamos con la clase. Mm. A ver, con manitos arriba, vamos a ver. Patico Quitín, porque me parece que Laura nos escribió que levantó la mano por error, ¿verdad? O si no, Laura, te cedemos la palabra, por favor. Perfecto, gracias, Yajaira. Patico, ¿tenemos alguna consulta? No, ninguna. Bien. ¿Alguna forma de determinar el stock mínimo? Lo que pasa es que es muy relativo. Sí, tiene que ver mucho con el modelo del negocio, tiene que ver mucho con la política que creemos, ¿sí? Tiene que ver mucho con ello. Sí, se tiene que ver con las órdenes generadas, ¿no? Con la cantidad de almacén que tenemos, probablemente podemos aplicar una fórmula y al final no tenemos una capacidad de almacén que soporte las unidades que estamos calculando. Entonces tiene que ver con mucho, un análisis minucioso, sobre todo a nuestro negocio. Los tipos de inventario están ligados al modelo del negocio. Sobre todo, no exactamente al modelo del negocio, porque el negocio puede, o sea, sí, te influye, pero está directamente relacionado a las políticas de inventarios que desarrollamos. Ujú. Podemos necesitar hacer inventarios.
Usualmente el que más se recomienda es para empresas grandes hacer inventarios cíclicos, porque tienen tantas existencias que es muy difícil de contarlas todo de manera permanente, ¿no? Para empresas un tanto más pequeñas podemos hacer un inventario periódico, ¿sí? Lo que no sugiero en verdad es que se hagan inventarios anuales, solo inventarios anuales, porque en el año puede haber movimientos muy importantes que al hacerlo solo una vez al año, es decir, al inicio o al término del año, no los podemos registrar. Bien, ahora continuamos con nuestra presentación. Vamos a revisar ahora qué son clasificaciones de stock, ¿sí? Bien, vamos a revisar todos los tipos de stock y su clasificación, ¿sí? ¿Qué tipos de stock tenemos en función de por ejemplo, en función de su caducidad, ¿sí? ¿Qué tipos de stock tenemos en función de su caducidad? Por ejemplo, tenemos stocks no perecederos, ¿sí? El stock no perecedero lo forman productos y materiales que no se deterioran cuando pasa el tiempo, pueden estar almacenados muchísimo tiempo y estos no van a alterar las características para lo que fueron creados, ¿correcto? No van a alterar las características para lo que fueron creados, ¿sí? Em, es importante saber que para el stock eh, no perecedero, ¿sí? Si tenemos demasiado stock, si por A o B generamos un sobrestock, al final no es muy preocupante porque pasado un cierto periodo de tiempo, no necesariamente las características, ¿sí? Para lo que fue creado se van a ver alteradas, ¿sí? Se van a ver alteradas. Luego tenemos el stock perecedero, ¿sí? Tenemos el stock perecedero. ¿Y a qué se refiere el stock perecedero? ¿Sí? El stock perecedero son los productos que pasado cierto periodo de tiempo, ¿sí? Cierto tiempo, estos productos estos productos van a alterar las características y van a perder las condiciones para lo que fueron creados, ¿sí? Las características, las condiciones para lo que fueron creados. Estos pueden sufrir un deterioro rápido, pueden perder sus características, pueden también dejar de ser útiles y al final tenemos que desecharlos, ¿sí? Es importante saber que de este tipo de productos, si tenemos un sobrestock, sí es altamente preocupante, ¿sí? Este sí es altamente preocupante, ¿sí? Em, este tipo de stocks, ¿sí? Para este tipo de stocks nosotros tenemos que tener muy en consideración que tienen un periodo de vida, un periodo de uso. Y pasado este periodo de uso, este periodo de vida, ¿sí? Pasado este periodo, es muy probable que no los podamos consumir, ¿sí? Es decir, cuando nosotros manejemos stock de un perecedero, tenemos que tener muchísimo cuidado. Luego seguimos según la fecha de caducidad, ¿sí? Y la función de su caducidad. Y tenemos stocks con fechas de caducidad. Es decir, que ese tipo de productos tienen una fecha, ¿sí? Una fecha de cuándo va a ser, cuándo vamos a poder utilizar estos productos, ¿sí? Hasta cuándo los vamos a poder utilizar. Probablemente nosotros podamos decir, lo que pasa es que los vamos a utilizar, eh, lo que pasa es que los vamos a utilizar en el tiempo que sea, probablemente vencen el 10 de enero y decimos no pasa nada, los vamos a utilizar el 12, el 13, el 14, el 15, ¿no? Podemos decir ello. Sin embargo, basados en la fecha, después de esa fecha, no podemos utilizar los stocks. No, los stocks no podemos utilizarlos, no podemos utilizar esos inventarios, esas unidades, ¿sí? Y muchas veces
no se considera ello, ¿no? Se llega al término de la fecha y al final, ¿sí? Y al final, ¿qué sucede? No podemos sustentar que puede seguir siendo útil, que puede seguir siendo posible utilizarlo, ¿sí? Podemos decir ello. Luego pasamos a los tipos de stock por su funcionalidad, ¿sí? Los tipos de stock por su funcionalidad tienen que ver con qué, ¿sí? Tienen que ver con el stock, por ejemplo, de ciclo activo, ¿sí? El stock de ciclo o el stock activo. Y este stock de ciclo, y acá vamos a encontrar muchas similitudes, por ejemplo, con el mínimo, con el disponible, ¿sí? Pero en este momento estamos hablando según su funcionalidad. El stock activo son las existencias que debemos tener para que nosotros podamos dar respuesta a todas las necesidades del cliente sin dejar a este cliente insatisfecho, ¿sí? Es lo que nosotros tenemos que tener para mantenernos vigentes en todas las operaciones que realizamos, ¿sí? Siguiente, ¿qué tenemos? Tenemos el stock mínimo, ¿sí? ¿A qué se refiere el stock mínimo? El stock mínimo se refiere a lo mínimo que nosotros debemos tener, ¿sí? Lo mínimo que nosotros debemos tener para poder operar, funcionar de una manera adecuada, ¿sí? Es lo mínimo que podemos tener para funcionar de una manera adecuada. Ese es el stock mínimo, ¿sí? Una unidad más se va más abajo de ese stock, ¿sí? Una unidad más abajo de ese stock, ¿qué sucede? Sucede que estamos cayendo en escasez, ¿sí? Luego tenemos el stock máximo. ¿Qué es el stock máximo? Es lo máximo que debemos tener dentro de nuestros almacenes, dentro de nuestra operación para poder producir con tranquilidad. Sin embargo, una unidad adicional a ese stock máximo, lo que estamos generando es un sobrestock afectando directamente nuestra rentabilidad. Luego tenemos el stock de seguridad. ¿Qué es el stock de seguridad? Es ese stock que nosotros tenemos de manera adicional, ¿sí? Es ese stock que tenemos de manera adicional respecto a lo mínimo que debemos tener para poder producir, más un porcentaje adicional, más un lote adicional, más un adicional de unidades según el cálculo que corresponda, ¿sí? Para poder cubrir dos escenarios. Uno, si se han generado ventas mayores a las planeadas, a las planificadas. Y dos, si se ha cometido un error en producción o en alguna parte del proceso y se tiene que rehacer el producto. ¿Sí? Y se tiene que rehacer el producto. Entonces, ese stock de reserva, el tener ese stock de reserva, nos permite a nosotros la posibilidad de poder, uy, perdón, nos permite la posibilidad de poder entregar al cliente y cumplir al cliente respecto a sus necesidades sin ningún inconveniente, ¿sí? Luego tenemos el stock en tránsito o el stock en curso, ¿sí? El stock en tránsito o el stock en curso es un stock que está por llegar, ¿sí? Son stocks que están por llegar. Este tipo de stocks, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser? Revisemos un ejemplo de ellos. Si yo he generado una orden de compra, ¿sí? Que ya está pendiente por ingresar y me pide de 1.000 unidades de frascos para hacer alcohol en gel, me piden que necesitan 500 unidades. En el almacén tenemos cero, pero reviso mi stock en tránsito y las 1.000 unidades que solicité están por llegar, ¿no? Entonces, si no hubiera revisado mi stock en tránsito, lo que procede es que pueda generar la orden de compra por ese faltante que es urgente, ¿correcto? Pero
como nosotros hemos revisado que tenemos órdenes de compra y demás y hemos hecho un análisis de nuestro stock en tránsito, ¿sí? Tenemos la posibilidad de decir adquirimos o no adquirimos un producto, ¿sí? Luego tenemos el stock estacional o el stock de temporada. Ese es ese stock que se generan en ciertas temporadas del año, ¿sí? ¿Qué tipo de stock podríamos tener? ¿Sí? ¿Qué tipo de stock deberíamos tener eh, como stock estacional? A ver, ¿qué tipo de productos? No. Ah, sí, 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 claro. De acuerdo a la temporada, de acuerdo a la época, ¿no es cierto? Sí, 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 sí puede ser un ejemplo. También recordemos que ese es un stock perecedero también, las frutas, ¿sí? Pero se refiere bastante a ciertas temporadas del año que se tienen ciertos negocios y al final tiene impacta fuerte, ¿no? En que este tipo de productos. ¿Cuáles podría ser? Ropa no, salvo sea ropa, por ejemplo, ropa de baño, impacta en la temporada de verano, por ejemplo, ¿no? Temporada de Navidad, correcto, sí, es, ajá, exacto, por ahí va, exacto, estamos bien, estamos perfecto, útiles escolares, exacto, así es. Tenemos una manito levantada, por favor, con su participación, le escuchamos. Antes de ceder la participación, tenemos acá una pregunta que dice, en el caso de perecibles, los productos perecibles se ubican eh, dentro de la categoría de productos perecederos. ¿Sí? Correcto, correcto, Patico. Excelente. Listo. Entonces tenemos manitos levantadas. No sé si es por error. Bueno, Patico ya nos dijo que no. Laurita me parece que también. Bien. Continuamos entonces con nuestra presentación, ¿sí? Luego tenemos stock de recuperación. ¿Qué es ese stock de recuperación? Es ese stock que le podemos dar una segunda oportunidad de vida, ¿sí? Ese tipo de stock que nosotros podemos darle una segunda oportunidad de vida, ¿sí? ¿A qué se refiere esa segunda oportunidad de vida? ¿Sí? ¿A qué se refiere? Se refiere, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos un rechazo, ¿no? En el que estamos aplicando, ¿no? Como bien eh, podemos definir una logística inversa, llega el producto del cliente y nos está rechazando un producto, ¿por qué? Porque probablemente las etiquetas de los alcoholes que entregamos estaban despegándose, entonces nos rechaza el producto. Nosotros podemos considerarlo un stock en recuperación. ¿Por qué? Porque lo vamos a ingresar a planta nuevamente para que inicien un nuevo etiquetado, ¿no? O una revisión del etiquetado actual, ¿sí? Entonces, ese es un stock en recuperación. Luego tenemos el stock muerto o el stock inactivo. ¿Sí? El stock muerto o el stock inactivo es ese que no tiene una segunda oportunidad de vida y simplemente cuando llegamos allí tiene que desecharse. Muchas veces no se desecha, ¿por qué? Por el cariño, no sé, por qué da pena botar tantas existencias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final tenerlas y gastar el tremendo costo de almacenaje no justifica, pues ello, ¿no? No justifica. Luego que tenemos stock especulativo. ¿Cuál es el stock especulativo? El stock especulativo es ese tan conocido en las empresas de compra, compra, no te preocupes que sí lo vamos a vender. No hay problema, tenemos ya una venta asegurada y por ello es que tienes que comprar, ¿sí? Ya tenemos una venta asegurada, no te preocupes, compremos. ¿Qué sucede después? ¿Qué sucede? Sucede que no se vendió. Y al final, ¿qué se quedó? Se quedó en un sobrestock, en un stock que probablemente no se usará un periodo de tiempo. ¿Qué pasa si ese especulativo es perecedero?
¿sí? O tiene fecha de vencimiento. Probablemente el impacto o pérdida será pues muchísimo mayor, ¿no? Luego tenemos el tipo de stock por su operatividad, ¿sí? Por su operatividad. ¿Qué tenemos? El stock óptimo, que tiene mucha relación con el stock activo y con el stock mínimo, ¿sí? Es lo que nosotros debemos tener para mantener el equilibrio perfecto y poder satisfacer la demanda y poder nosotros reducir nuestros costos de almacenaje, ¿sí? No es como que para satisfacer la demanda nosotros tenemos que eh, probablemente eh, tener una gran cantidad de existencias y estar tranquilos con todas esas existencias. No, no necesariamente, ¿no es cierto? No, no sucede de esa manera. Luego tenemos el stock cero. ¿Qué es el stock cero? El stock cero es el no tener, ¿sí? No tener existencias. Ese es el stock cero. No tener existencias, ¿sí? Muchas veces cuando hablamos de stock cero, ¿qué es lo que se aplica? Se aplica el just in time, ¿sí? Es decir, una política justo a tiempo, ¿sí? Compro, adquiero justo a tiempo para cubrir las necesidades, para cubrir el stock, ¿sí? Luego tenemos por su operatividad, ¿sí? Por su operatividad tenemos tres tipos de stock. Uno, tenemos el stock físico, que es lo que físicamente vemos en nuestros almacenes. Ese es el stock físico. Luego tenemos el stock neto, ¿sí? El stock neto, nosotros podemos calcularlo restando la cantidad de stock en el inventario, en el almacén, ¿sí? El stock o inventario en el almacén, la cantidad de stock demandado que no está siendo satisfecho, para ver si nosotros, para ver cuál es nuestro stock neto, ¿sí? Bien, luego tenemos el stock disponible, ¿sí? ¿Qué es el stock disponible? El stock disponible es la suma del stock actual en el almacén y el stock que se genera con los pedidos a proveedores que ya están en curso, ¿sí? Bien, vamos a nuestra siguiente ronda de preguntas para ver si tenemos dudas respecto a los tipos de stock que hemos revisado hasta el momento. A ver, vamos con Marianne. Tengo una duda. Cuando se habla de cotizaciones y orden de compra, ¿quién hace la cotización? ¿El proveedor o nosotros como cliente? Esta es una pregunta referente a la sesión anterior que conversamos de la alineación de tres documentos importantes, ¿sí? Te voy a mencionar, Marianne, los tres documentos que se enlazan y quiénes son los responsables de elaborarlos, ¿sí? Primero, tenemos nuestra hoja de especificaciones técnicas, nuestro TDR, ¿sí? El documento en el que nos detallan todo aquello que el cliente necesita, ¿sí? Nos detalla todo ello. ¿Quién lo elabora? Usualmente el área usuaria, el cliente interno. ¿Quién lo recepciona? Lo recepciona el área de compras o provisionamiento, ¿sí? Con ese documento hace control C, control V y lo envía directamente a los proveedores, ¿sí? Los proveedores reciben, dicen sí puedo hacer esto, estamos ok. ¿Qué es lo que hace? Elabora una cotización. El proveedor elabora la cotización y el proveedor envía la cotización para la aprobación, ¿sí? Del cliente, es decir, del área de compras o del área de aprovisionamiento, ¿sí? Después de aprobada la cotización, el siguiente documento que se enlace, que son estos tres que les menciono, viene la orden de compra. ¿Quién realiza la orden de compra? La orden de compra la realiza el área de compras o aprovisionamiento, ¿sí? Bien. ¿Estamos claritos, Mariane?
Gracias a ti, gracias a ti. Stock físico más tránsito, ¿cómo se llama este? El stock disponible, ¿sí? Bien, regresamos entonces a nuestra presentación, ¿sí? Vamos a hablar ahora, nosotros ya hemos conversado ampliamente en las sesiones anteriores respecto a lo que significa demanda, ¿correcto? Vamos a hablar ahora de nuestra demanda dependiente y de nuestra demanda independiente, ¿sí? La demanda dependiente, la demanda dependiente, ¿sí? Tiene que ver con el proceso productivo. Depende de un programa de producción, ¿correcto? Y la demanda independiente, ¿sí? Ayuda al proceso productivo, es decir, forma parte indirecta del proceso productivo. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de los costos de la gestión de inventarios. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de gestión de inventarios, tenemos algunos costos inmersos que son importantes que los podamos revisar. ¿Sí? ¿Qué costes son estos entonces? El coste de las órdenes de reposición, por ejemplo. ¿Sí? Este coste engloba todo aquello que nosotros realicemos, hagamos para poder hacer una reposición, ¿sí? Como por ejemplo, ¿qué? Como por ejemplo, si nosotros vamos a pedir cotizaciones, ¿sí? ¿Sí? Como por ejemplo, si nosotros vamos a pedir cotizaciones, nosotros vamos a generar órdenes de compra, ¿sí? Sin todo ese esfuerzo, las llamadas telefónicas, el seguimiento para que pueda ingresar, el registro el registro eh, a nuestro sistema, ¿sí? Todo ello tiene que ver con el costo de reposición, ¿sí? Todo lo que tenemos que hacer nuevamente para regresar ese producto a donde corresponde, ¿sí? Bien. Luego tenemos el costo de mantener el producto almacenado, ¿sí? ¿A qué se refiere este? A todo lo que significa el tener ese producto dentro de la instalación física denominada almacén, ¿sí? También es conocido como costo de mantenimiento. Luego tenemos el costo derivado de la infraestructura, ¿sí? Este coste que es derivado de la infraestructura tiene que ver con, si este costo derivado de la infraestructura tiene que ver con los productos, las unidades que están almacenadas, ¿sí? No tienen relación directa con lo que nosotros podamos pagar de, por ejemplo, alquiler del almacén, ¿sí? Nosotros podemos tener almacenado en 1000 metros cuadrados 20 unidades como 800 unidades o como 2000 unidades, ¿no? Entonces, ese costo de la infraestructura será asumido por cada unidad que sea, que se tenga, ¿no? Que se tenga. Ese es el costo de la infraestructura. No puede desligarse persona por persona, a los productos, colocarle lo que le corresponde a cada producto por haber ingresado al almacén, por tener el almacén, no. Sin embargo, sí existen algunos costos del producto que dependen solo de ese producto. ¿Qué podría ser? Por ejemplo, si se tiene una refrigeración para ese producto, una refrigeración especial, ya abrimos la refrigeradora y tenemos cuánto tenemos de ese producto, no tenemos que estar como que buscando, ¿no? No. Entonces ahí sí podemos un, asignarle un costo especial a, a los productos, ¿sí? Y este es el costo más importante y el más difícil, en verdad, de poder. Ese es el, ay, perdóname, no. Ajá. Ese es uno de los costos más importantes, ¿sí?
Y es uno de los que es un tanto más difícil de poder calcular. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil de poder calcular? Porque no sabemos qué impacto tiene el hecho de no tener un stock y que el cliente, ¿sí? El hecho de no tener un stock y que el cliente pueda decirnos, eh, ok, no tienes ese stock, me voy a ver otro proveedor, ¿no? ¿Y qué impacto tiene en que las siguientes 200 compras que va a realizar ya no las realizaban de nosotros? ¿Por qué? Porque no tuvimos un stock. Entonces se llama costo de ruptura, pero no sabemos qué tanto impacta, qué tan fuerte es, ¿sí? Y cómo podríamos de pronto aminorar. Bien, vamos a nuestra penúltima ronda de preguntas-respuestas para entrar a nuestro tema de gestión de almacenes. Bien, no tenemos consultas, pasamos a nuestra siguiente, a nuestra presentación para ver el tema siguiente, ¿sí? ¿Cuál es el tema siguiente? Gestión de almacenes. ¿A qué se refiere la gestión de almacenes? Es todo aquello que nosotros gestionamos en en ese ambiente físico denominado almacén, ¿sí? Es todo aquello que nosotros gestionamos para poder entregar a nuestro cliente interno de una manera eficiente. Acá viene el objetivo de la gestión de almacenes y esto es importante que nos aprendamos, ¿sí? Es importante que lo aprendamos. ¿Cuál es el objetivo de la gestión de almacenes? El objetivo general de una gestión de almacenes consiste en garantizar, acá hay dos palabras importantes, el suministro continuo y oportuno, ¿sí? Continuo y oportuno, para asegurar que los servicios o la producción siga de una manera rítmica y no interrumpida, ¿sí? Entonces, el objetivo es que nosotros tengamos la cantidad de insumos, ¿sí? Materiales, etcétera, que sean necesarios para que el cliente interno pueda realizar sus operaciones, no más, ¿no? En un periodo de tiempo, como por ejemplo podría ser, sí, como por ejemplo podría ser si se trata de pedidos estacionales, ¿no? Podría ser Navidad, los meses de julio, digamos. Cuando nosotros hablamos de gestión de almacenes, ¿sí? Estamos conversando de todo el proceso que implica el almacén, ¿sí? Es por ello que el día de hoy vamos a conversar respecto a la recepción y al almacenamiento, ¿sí? En nuestra siguiente sesión conversaremos sobre el control de inventarios y los distintos sistemas de almacenaje que existen. En nuestra quinta sesión vamos a tocar todo lo que es preparación de pedidos y distribución y transporte, ¿sí? Este mapa de alguna manera nos ayuda a poder aterrizar en dónde nos encontramos y exacto. Sí, así es. Bien, vamos a definir entonces qué son almacenes, ¿sí? El almacén es un lugar físico que está especialmente estructurado y planificado para poder custodiar, controlar y mantener los bienes tanto de activo fijo como de activo variable que nosotros necesitamos para el funcionamiento y operatividad del negocio. ¿Qué tipos de almacenes tenemos? ¿Sí? Tenemos tres tipos de almacenes que vendrían a ser los más significativos, ¿sí? No estamos hablando de sistemas de almacenaje. Sistemas de almacenaje lo vamos a revisar nuestra siguiente sesión. Pero ahora estamos conversando respecto a los tipos de almacenes. ¿Qué tipos de almacenes tenemos? ¿Sí? Respecto a los tipos de almacenes, nosotros tenemos
según la naturaleza del producto, ¿sí? ¿A qué se refiere según la naturaleza del producto? Es decir, de dónde vienen los productos, ¿sí? Productos o los tipos de productos, productos peligrosos, productos controlados, ¿no? Esos son según la naturaleza del producto. Y también tenemos dependiendo del flujo de materiales, ¿sí? ¿A qué se refiere dependiendo del flujo de materiales? A cómo recorre un producto las diferentes estaciones, ¿sí? Vamos a conversarlo ahora. Eh, por ejemplo, estamos nosotros realizando una compra, ya llegó la compra, almacén la está validando, ingresa la compra, pero almacén evalúa y según las fichas y demás se tiene que hacer una evaluación de calidad minuciosa. Entonces, pasan estos productos a un almacén, por ejemplo, de cuarentena, ¿sí? Donde van a esperar un periodo de tiempo y luego pasarán para que estos sean evaluados, ¿no es cierto? Ese es un almacén de cuarentena. Después de que el producto ha sido evaluado, ¿sí? Y está todo bien, pasa a un almacén de productos aprobados, ¿sí? Después de estar en un almacén de productos aprobados, em, estos productos son dispensados para producción, ¿no? E ingresará probablemente un almacén de producción, ¿sí? Luego de haber terminado, ¿sí? Luego de haber realizado el producto y demás, es probable que encontremos cierta cantidad, ¿sí? Que encontremos para poder hacer nuestra producción y podamos también detenerla, ¿no? Entonces, si nosotros la detenemos, vamos a ingresar esos productos a un almacén denominado almacén de producto en proceso, ¿correcto? Y el almacén final, listo para la venta, es el que se acorta, ¿sí? Al seguir el proceso productivo y no detenerse, y no detenerse para poder guardar el producto de ser necesario, ¿sí? Luego tenemos en cuanto a su localización, ¿sí? En cuanto a su localización. En cuanto a la localización, podemos tener almacenes principales, almacenes secundarios, almacenes, por ejemplo, un almacén distrital, un almacén regional, ¿sí? Ese tipo de almacenes, ¿sí? Entonces, esos son los tipos de almacenes más importantes que tenemos. Bien, ahora dentro de nuestra gestión de almacenes vamos a conversar sobre el proceso de recepción de mercadería. El proceso de recepción de mercadería no solo es el hecho y la acción de recibir una mercadería, ¿sí? Es el recibir la mercadería, validarla, evaluarla, ¿sí? Y luego colocarla, clasificarla, ¿sí? Y controlarla bueno, colocarla dentro de el almacén que corresponde, ¿sí? Para el proceso de recepción de mercadería, nosotros debemos cumplir ciertos puntos importantes, ¿sí? Primero, la planificación e información. ¿Por qué es tan importante que realicemos la planificación e información? Porque muchas veces, ¿sí? La persona de almacén, ¿sí? Está esperando un producto que llegue, está esperando un producto que llegue, y compras que sabe que va a llegar, le da la indicación que llegará el día de hoy, pero en verdad tiene planificado llegar ese día, o sea, llegar en una hora que probablemente en almacén no se encuentre, digamos, ¿no? Pero no se hizo esa buena coordinación, esa buena comunicación. Cuando llega el producto, ¿sí? Cuando llegue el producto, probablemente el almacén ya está en horario de refrigerio, probablemente no hay ninguna persona, etcétera, etcétera. ¿Y todo por qué? Porque no hubo una buena planificación e información. ¿Sí? Entonces, ese viene a ser el paso número 1 para nuestro proceso de recepción.
¿sí? Luego tenemos descarga y gestión de muelles de carga. ¿A qué se refiere la descarga y gestión de muelles de carga? Este se refiere directamente a que tengamos tanto el personal como la maquinaria o elementos importantes para poder movilizar los productos que estamos trayendo. Bien, ahora, ¿qué documentos justifican la recepción de un producto? Esto es según el modelo de negocio, ¿sí? Sin embargo, los documentos generales que son solicitados la, que son solicitados son, por ejemplo, el pedido, la orden de compra, ¿no? Que el proveedor realice la entrega con la orden de compra, con el pedido, ¿sí? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la guía de remisión, ¿sí? Luego, muy probablemente se solicite factura. Otras empresas lo pueden manejar de manera digital. No hay ningún inconveniente, ¿no? Ahora, existen particularidades. Por ejemplo, les comento, yo trabajaba hace algunos años en una litográfica. Sí, en esta litográfica los clientes nos hacían una solicitud importante, ¿sí? Que fuera de la orden de compra, fuera de la guía de remisión, fuera de la factura, nosotros podamos, teníamos que presentar una cartilla de colores según las cajas, por ejemplo, impresas, ¿no? Entonces se imprimían de color amarillo y verde. Entonces se presentaba una cartilla de color con más, menos, según los rangos de los mismos colores, ¿sí? Entonces ahí le adicionaba un documento importante a presentar. ¿Sí? Se dan cuenta, depende mucho de la naturaleza del negocio también. Seguimos. Luego tenemos el control de calidad, ¿sí? El control de calidad lo puede revisar, lo puede realizar el almacén si es un control de calidad minucioso y si es un control de calidad que, que necesita un periodo de evaluación, lo que sucederá es que se pueda enviar por cuarentena al lugar que corresponde para poder hacer la evaluación. Bien, otro punto importante es que cuando hablamos nosotros de recepción de mercadería, tenemos que tener en consideración que también este tiene que tener un etiquetado, ¿sí? Los etiquetados podemos hacerlo eh, nosotros dentro de la compañía o los podemos solicitar directamente al proveedor y no solo, y solo darle los datos que sean necesarios para poder elaborar, ¿sí? ¿Qué etiquetas entonces se tienen? Etiquetas de contenido, ¿sí? Etiquetas de manipulación o uso, etiquetas de procedencia, etiquetas de destino. Bien, entonces, estamos, vamos a tomar los puntos más importantes respecto al proceso de recepción de mercadería, ¿sí? Comprobar daños o desperfectos de la mercadería. Acondicionar y etiquetar las unidades que se van a almacenar, ¿sí? Almacenamiento de la mercancía teniendo en cuenta la ubicación, ¿sí? Asignada para cada producto. Eso es importantísimo. Apenas lo recibimos, nada, es el momento en el que debe ser ingresado, ¿sí? Siguiente, comprobar el estado de cuarentena de los productos recibidos. Muchas veces pasan evaluación de control de calidad, pero nosotros tenemos que saber que tenemos que hacer un seguimiento, ¿sí? Y recepción de artículos y mercancías que sean devueltas para el cliente. Acá tenemos una particularidad importante. No hay un almacén actualmente, no hay un almacén, ¿no?
para artículos devueltos, por ejemplo. Ahí estamos en un gran problema. ¿Por qué? Porque tiene que haber una gestión de devoluciones, ¿sí? Cuando yo gestiono mis devoluciones, tengo que tener claro que voy a asignarle también un espacio para productos que sean devueltos y luego los podré tratar como stock en recuperación o stock inactivo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, luego tenemos el registro de mercadería. ¿Sí? El registro de mercadería es el paso número 2 de la recepción de mercadería. Este es importante que se realice, ¿sí? De manera inmediata, ¿sí? No existe, sí, lo que pasa es que solo los registros los hago los días sábados, solo los días martes. No, los registros de, mm, de la mercadería recibida tienen que hacerse en el momento, ¿sí? Este es un modelo de registros de mercadería. Bien, luego tenemos qué es el CARDEX. ¿Sí? ¿Qué es el CARDEX? El CARDEX es un registro de entrada y salida. Ahora, si estamos realizando la consulta, ¿cómo vamos a ver un CARDEX? Necesitamos un ejercicio. La próxima semana tenemos programado realizar un ejercicio de metodología de control de inventarios FIFO y en la que también utilizaremos ciclo. ¿Sí? En este documento, que es un tanto más contable, lo que se hace es registrar todos los movimientos de inventario o cualquier otro registro contable. Bien, señores, vamos a nuestra última ronda de preguntas y respuestas. Si tengo un pedido, ¿sí? Que el proveedor no pudo cumplir en su totalidad, ¿sí? Es decir, una entrega parcial. Eso me genera un costo adicional a lo programado. Correcto, así es. Porque vamos a volver a realizar ingresos de mercadería. Probablemente si ingresa de manera parcial tendrá que hacerse una evaluación doble en cuarentena. Para ingresar al proceso de producción también probablemente necesitan un lote completo. ¿Sí? Entonces, sí, sí es. Sí nos genera un costo adicional. Bien, señores, pasamos entonces a darle el pase a nuestro coordinador, que siempre tiene indicaciones importantes que brindarnos. ¿Sí? Ha sido un gusto. Nos vemos el día martes de la siguiente semana.